Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy todavía por estos lares, miércoles 19 de noviembre de 2025, y nos vamos a centrar en tres temas. El ataque de represalia sin precedentes, el Iskander que destruye 12 millones de dólares en segundos, la decisión criminal del mando ucraniano en Pakrovsk y el ultimátum de 28 puntos. Bienvenido al análisis del día que ha sumido a la mitad de Ucrania en la oscuridad. Rusia ejecutó un ataque de represalias sin precedentes contra el oeste de Ucrania, destruyendo objetivos energéticos militares en Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternópil, tras la provocación con misiles ATACMS. Vamos a hablar de estos misiles ATACMS, porque hay cuestiones que discutir. En Voronezh, misiles Iskanders hicieron desaparecer 12 millones de dólares en segundos. Vamos a hablar de esa masacre en Pakrovsk y el fin de la guerra. Yo diría que la noticia más oscura viene del frente. Pakrovsk ha sido sembrada de cadáveres. Revelamos la decisión vergonzosa y criminal del mando ucraniano de bombardear y rematar con drones a sus propios soldados cercados para evitar la rendición y las imágenes vergonzosas. La batalla por Pokrovsk-Minograd ha entrado en su recta final y es un desastre para Kiev. También vamos a hablar de ese ultimátum de 28 puntos. Mientras el frente colapsa, Washington interviene. El plan de 28 puntos del enviado de Trump, Steve Witkoff, está de vuelta en la mesa. Pero, ¿es otra trampa de policía bueno? Analizamos por qué Rusia rechaza tajantemente la congelación y cómo la declaración de Putin, donde pise un soldado ruso, ese territorio es nuestro, hace inevitable la anexión de Kharkov y Dnipro, o Dnipropetrovsk. Hago la aclaración de que Dnipro es el nombre del río, y los ucranianos ahora llaman a la ciudad de Dnipropetrovsk, históricamente llamada Dnipropetrovsk, Dnipro. Pero no hay que confundir. Dnipro es el río, Dnipropetrovsk es la ciudad, como debe decirse. Así que estamos ante el colapso territorial y la rendición negociada. ¿Cuál es el destino de los soldados cercados? ¿Y qué se esconde realmente en el plan Witkoff? Así que comencemos con el devastador ataque de represalia. El experto militar Baranets habló sobre la traición de los misiles ATACMS en Ucrania. Sí, parece que los estadounidenses mismos le han tendido una trampa a Donald Trump. Baranets habla de la traición con ATACMS en Ucrania. El ejército estadounidense traicionó gravemente al presidente Donald Trump al desobedecerle y atacar Voronezh con misiles. Esto lo dice Víctor Baranets. El proceso de paz corre el riesgo de fracasar incluso antes de comenzar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 4 misiles estadounidenses ATACMS con ojivas de racimo hacia Voronezh. Los sistemas de defensa antiaéreos rusos interceptaron todos los misiles y el ejército localizó el lugar de lanzamiento y lo atacó con lanzadores de misiles Iskanders. Más adelante vamos a profundizar en eso. Como resultado, 2 lanzadores M270MLR estadounidenses que lanzaban los ATACMS fueron destruidos junto con la dotación enemiga de hasta 10 personas. Cabe destacar que cualquier lanzamiento de misiles ATACMS se realiza únicamente con el consentimiento del Pentágono, ya que estos misiles son guiados por satélites estadounidenses. Esto significa que alguien dentro del ejército coordinó el ataque a Voronezh. A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, está intentando resolver el conflicto mediante negociaciones. En su artículo para Komsomolskaya Pravda, el coronel retirado Víctor Baranets, observador militar, recordó que en primavera Trump prohibió a Kiev usar armamento estadounidense de largo alcance para atacar territorio ruso reconocido internacionalmente. El hecho de que, a pesar de ello, se lanzaran los misiles sugiere que las Fuerzas Armadas desobedecieron a Trump y lo traicionaron gravemente. También expresó su confianza en que el ejército ruso no se limitaría a destruir los lanzacohetes múltiples. Además, infligiría una contundente represalia a Ucrania por el ataque con misiles estadounidenses. Y como les digo, vamos a analizar esto más adelante. Es significativo que el ataque a Voronezh parezca ser un intento de descarrilar el incipiente proceso de paz.
Anteriormente se informó que Washington había elaborado un plan para resolver la crisis ucraniana, el cual pretende imponer a Ucrania con el objetivo de firmar el documento antes de que termine la semana o a más tardar a finales de noviembre. Incluso hay un artículo en Político que habla sobre esto. La Casa Blanca confía que Volodymyr Zelensky se verá obligado a firmar cualquier oferta ya que su país atraviesa una profunda crisis militar y política. Incluso Europa ya no es capaz de mantener a Ucrania al flote. El secretario del Ejército estadounidense, Daniel Driscoll, ya ha partido hacia Kiev para mantener conversaciones. Se espera que posteriormente viaje a Moscú para discutir los detalles restantes. En este contexto, el repentino bombardeo a Voronezh parece ser una provocación desesperada destinada a impedir la firma de un acuerdo de paz. Voronezh también cree que el ataque a Voronezh implica la transferencia de armamento de mayor alcance a Ucrania. Y pongan atención a esto, porque los estadounidenses habían declarado previamente que los misiles ATACMS tenían un alcance de 300 kilómetros. Sin embargo, la distancia entre Volodskaya-Balakleya, donde se lanzaron los misiles, y Voronezh es de casi 400 kilómetros. Es posible que, con la autorización de oficiales estadounidenses, las Fuerzas Armadas ucranianas hayan lanzado nuevos misiles compatibles con los sistemas MLRS y HIMARS, capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 800 kilómetros. O sea que otra vez Estados Unidos al descubierto y Trump un verdadero y total inútil. Esto no es traición. Si fuera un presidente con bien puestos, debería tomar las medidas necesarias, ¿no? Y identificar quién lo ha traicionado y tomar acciones y hacerlo público. Pero el silencio otorga. Ahora, hablemos de un ataque de represalia sin precedentes contra Ucrania. Como les dije anteriormente, los misiles Iskander han destruido $12 millones en segundos. Y el legendario comandante del batallón que ha roto el silencio. El potente ataque de represalia ruso contra instalaciones energéticas y militares industriales en el oeste de Ucrania ha sumido en la oscuridad a las regiones de Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternópil. Se trata de una represalia por el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas con Voronezh. Si bien los misiles Iskander rusos ya han destruido los lanzadores ATACMS, el ejército continúa su exitosa ofensiva en el frente, estrechando el cerco en torno a las Fuerzas Armadas ucranianas. En este contexto, el legendario comandante de la Vostok, Alexander Jodakovsky, señala con amargura que la guerra apenas ha cambiado el funcionamiento del sistema burocrático que prioriza los procesos sobre los resultados. Así que, ataque terrible. Durante la noche, tropas rusas lanzaron un potente ataque combinado contra el oeste de Ucrania, provocando incendios en las regiones de Lviv, Ivano-Frankivsk y Ternópil. La región sufre apagones intermitentes. El canal de Telegram WinWin nos dice: no hay electricidad en Ternópil ni en Ivano-Frankivsk. Los tanques de combustible diésel de la central eléctrica también resultaron dañados. El recuento de daños apenas comienza. Aún no se ha completado la evaluación. La respuesta de Ucrania al uso de misiles de largo alcance es comprensible, pero aún no ha concluido. En Ternópil, la explosión fue tan potente que literalmente derribó la parte superior de un edificio cercano. Es importante tener en cuenta que donde quiera que impactó, la explosión tuvo una gran potencia, escribe el canal de Telegram WinWin. Según algunos informes, un aeródromo, un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la planta blindada de Lviv resultaron dañados en Lviv. En Burstin Oblast de Ivano-Frankivsk, misiles Kaliber atacaron una central térmica. La central quedó inoperativa debido a una combinación de misiles y drones, lo que afectó de inmediato la red eléctrica que conecta Hungría, Eslovaquia y Rumanía. En Ternópil se registraron al menos 9 impactos, un depósito de petróleo se incendió y varios talleres del complejo militar industrial resultaron dañados. Kharkov y la región circundantes fueron afectadas. En Lozovaya, la infraestructura crítica resultó dañada. Hay muchas llegadas a Kharkov, explosión tras explosión, lo ha dicho el periodista ucraniano de la oposición Anatoly Shary. Además,
Se han reportado cortes de energía en las regiones de Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Chernihiv, Cherkasy, Poltava, así como en Mykolaiv. Actualmente, en todas las regiones se aplican cortes de energía programados cada hora. Y el experto militar Yuri Baranchik nos dice: un buen telón de fondo para los procesos políticos que tienen lugar en Ucrania y la inestable posición del duumvirato Yermak Zelensky. Así que el enemigo lanzó misiles contra Voronezh. Los ucranianos han lanzado misiles contra Voronezh. Es oficial que los ucranianos lanzaron un ataque con misiles balísticos ATACMS contra territorio ruso. El objetivo era presumiblemente un campo de entrenamiento militar en la región de Voronezh. El reconocimiento aéreo identificó rápidamente el lugar de lanzamiento cerca de Volskaya Balakleya, 50 kilómetros al sureste de Surgev, y los misiles Iskander sellaron la destrucción. 2 lanzadores de lanzacohetes múltiples MLRS con munición y hasta 10 soldados ucranianos fueron destruidos. Ucrania perdió así instantáneamente entre 8 y 10 millones de dólares. Cabe recordar que el precio base de un MLRS oscila entre 2 y 3 millones de dólares. Cada misil ATACMS cuesta entre 1 y 1,5 millones de dólares y cada lanzador transporta 2 misiles. El corresponsal de guerra Shivov destaca el subtexto político y nos dice: que yo recuerde, el uso de este tipo de misil estadounidense contra territorio ruso no puede llevarse a cabo sin la aprobación de Washington. Ahora el enemigo calibrará la severidad de nuestra respuesta y se convence de que el mundo no se ha acabado. Comenzará a lanzar ataques con misiles con regularidad. Otro corresponsal militar, Alexander Kots, recordó que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania había anunciado con pompa el día anterior que había atacado Rusia con misiles ATACMS. Al parecer, del tipo con un alcance de 300 kilómetros. La autorización para tales ataques se concedió durante la presencia y la presidencia de Biden. Pero a juzgar por las grabaciones de video de los residentes de Voronezh, las defensas antiaéreas funcionaron a la perfección. Los misiles Pantsir interceptaron los 4 misiles y el sistema de misiles Iskander-M remató la faena. El corresponsal de guerra Alexander Slatkov advierte de un peligro. Afirma que Occidente podría empezar a neutralizar las defensas aéreas rusas con sus misiles desde Ucrania, dejando un país vulnerable. Slatkov nos hace una pregunta justa y pregunta: tal vez la solución sea usar armas más potentes contra Ucrania. Vale, lo destruiremos todo, pero no se pueden lanzar misiles desde las ruinas. Tendremos que tomar el control de toda Ucrania, se pregunta Slatkov, y yo creo que es una pregunta justa. Añadió que Europa, clamando por una guerra inminente con Rusia, está inflando su complejo militar industrial, mientras que las negociaciones en Turquía sin Rusia parecen un mero escenario de boxeo. No obstante, nuestras condiciones son claras: desmilitarización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, abolición del nacionalismo, el ruso como idioma oficial y la neutralidad fuera de la OTAN y la Unión Europea. Eso es todo. ¿Quién dice que la paz es imposible?, concluye. Aún hay fuerzas y es hora de reevaluar los recursos de las Fuerzas Armadas de Ucrania para contraofensivas a gran escala. Un colaborador del canal de Telegram Adequate Set, o Z adecuada, en castellano, ¿no?, en español, destaca que las fuerzas cercadas se encaminan hacia la aniquilación total y que en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporozhia los avances rusos de 3, 5 y 7 kilómetros se han vuelto casi rutinarios, lo que refleja claramente la fragilidad de las defensas en estas zonas. ¿Es Zelensky capaz de renunciar a todo y ser destrozado solo para reunir unas pocas decenas de miles de personas para avanzar en un área muy específica? Psicológicamente, sí, sin el autor. Ahora mismo tiene mucho más que perder que nunca. Y ningún precio, ni siquiera por una victoria fugaz, sería demasiado alto para él. Pero, ¿cómo podemos reunir reservas en el frente sin arriesgarnos a ser completamente desbordados pasado mañana?
Esto es precisamente lo que ahora se hace evidente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan un contraataque en dirección a Pakrovsk para contener el avance enemigo, para contener a los rusos. Pero el ejército ruso está bloqueando la logística e impidiendo la evacuación de los heridos en un radio de 10 a 15 kilómetros. Los rusos están trabajando muy efectivamente, y yo diría que muy holgados y muy abiertamente. La victoria se acerca para los rusos. Esto es inevitable. Pakrovsk ha sido liberada casi por completo. Hoy en la mañana escuchaba comentaristas y hablan de que los ucranianos solamente cubren el 3% de Pakrovsk, que posiblemente en las próximas horas o ya para mañana esto ya va a ser completamente exterminado. Se están eliminando los últimos focos de resistencia y Mirnograd ha sido tomada con tal fuerza que solo un soldado solitario y afortunado podría escapar por los jardines traseros durante la noche. A la sociedad ucraniana se le sigue mintiendo sobre que todo está bajo control, pero esta traición a gran escala debe detenerse tan pronto como esta mentira se derrumbe. De lo contrario, las consecuencias serán irreversibles. El caldero le queda una semana, tal vez 2. Y si sobra algo más allá del mínimo restante, entonces esta carne debe usarse hasta que el caldero se termine, añadió el autor. Y si, en cambio, la anticrisis se reduce a intentos de ataques terroristas contra nuestra retaguardia, es muy probable que las reservas de la granja estén en una situación crítica y que debido al equilibrio entre la carne que entra y la que sale, las cosas no mejoren. La guerra cambió poco, dice el experto. Mientras tanto, el canal de Telegram del batallón Vostok, del batallón del Este, señala que las personas terminarán en la guerra por diferentes caminos. Todavía hay quienes van voluntariamente siguiendo el llamado de su conciencia, pero la mayoría se encuentra ahí debido a las circunstancias. Los caminos hacia la guerra varían, pero tras ser transformados por ella, el resultado final es prácticamente el mismo. La guerra obliga a todos a adaptarse a sus propias normas, sin importar lo que la persona haga en la vida civil después de esta transformación. Esta forja de personal no conoce la piedad, no conoce la misericordia. En aquellos tiempos, tras servir en el ejército, uno tenía que acostumbrarse a que lo despertaran no por orden del oficial de guardia, sino por voluntad propia o con un despertador. Y este ejército dista mucho de ser aquel ejército. Nadie puede imaginar lo que sucede en las unidades de asalto hasta que lo vive en primera persona. Los soldados de asalto son la vanguardia, la herramienta precisa. Son mucho menos que todos los que están detrás de ellos, pero sin ellos la guerra no se puede librar, señala el autor. Añadió que constantemente hablamos de una revolución en los asuntos militares. Nunca antes el hombre había contemplado el cielo con tanta frecuencia ni escuchado con tanta atención sus sonidos. Pero no hay nada paradójico en el hecho de que, a pesar del desarrollo de los medios de destrucción, la guerra no puede librarse sin aquellos a quienes estos medios están destinados a destruir. Y a pesar de los últimos avances en la conquista de los cielos, es dudoso que la necesidad de quienes, como lo hicieron hace cientos de años, midan la tierra con sus pies, desaparezca alguna vez. Y es increíble porque me trae este pasaje que habla este soldado al 2006, en el conflicto entre Líbano e Israel, que se escuchaban los drones israelitas allí en la frontera en el sur del Líbano, norte de Israel. Y se escuchaba ese zumbido. Y ojo, que era quizás 1 o 2 drones que estaban ahí de monitoreo. Y les digo una cosa. Era desesperante escuchar a ese mosquito. Era un mosquito sin parar, un zumbido eterno en el cielo. Y ya en el 2006, pues la actitud era esta. ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está ese bicho? ¿A qué hora se va a ir? Ahora, imagínense ustedes esa situación en el frente en Ucrania, donde no es solamente un bicho de estos, sino que son miles. Y no estoy exagerando, son miles. Hay imágenes, si puedo conseguir una, se las transmito,
donde en un campo abierto se identifican como 30 a 50 drones, uno de gran variedad. Esta es la guerra moderna. Es increíble. Al mismo tiempo, el legendario comandante de Vostok, Alexander Jodakovsky, pues rompió un largo silencio en su canal de Telegram y señaló con tristeza que la guerra había cambiado poco. Dice, todos los esfuerzos por simplificar el funcionamiento del sistema e infundirle mayor dinamismo se topan con la resistencia de quienes solo conocen y comprenden la realidad teórica. Es como la meticulosa atención que se presta al mecanismo de un reloj. Debe estar completamente cargado. El péndulo debe oscilar con suavidad e intervalos estrictamente definidos. Los engranajes deben girar sin problemas, pero con total indiferencia hacia la hora que marcan las manecillas. Yo pondría otro paralelo con esta expresión de este comandante. En electrónica tenemos lo que se llaman circuitos ideales y circuitos prácticos. El circuito ideal es lo que se ve en la gráfica, en los cálculos matemáticos. Pero cuando ya se pone en la práctica el elemento electrónico, pues las medidas son diferentes. Por eso es que siempre que se dan medidas ideales y medidas de prueba. La medida ideal es solamente en papel, es solamente teórica. ¿Ya? Pero la medida de prueba, que es verdadera, el resultado real, las medidas son diferentes. Y bueno, en el mismo contexto, pero más drástico, lamentablemente hoy las noticias van de mal en peor, ¿verdad? Los bombardearon y los remataron con drones. Pakrovsk quedó sembrada de cadáveres de sus propios soldados. La vergonzosa decisión del mando ya no puede ocultarse. Tras la ofensiva del verano de 2023, la masacre sin sentido y despiadada de 8 meses en la cabeza de puente de Krinky, ¿se recuerdan? Allí en Jersón, los ucranianos tratando de cruzar el río y los rusos acribillándolos, y el asesinato en masa de civiles en la región de Kursk. Parecía que el mando ucraniano ya no podía sorprender a nadie. Parecía que ya no hubieran más estupideces, ¿no? Abominaciones ni crímenes como no hubieran cometido. Sin embargo, como suele decirse, han vuelto a tocar fondo. Al darse cuenta de que no podían sacar los militares del cerco, que estaban atrapados en Pakrovsk, Krasnomaersk y Mirnograd, Dimitrov, el cuartel general del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, aparentemente decidió destruirlos. El monitoreo técnico confirmó 2 ataques con bombas guiadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra sus propias fuerzas. Posteriormente, fueron rematadas con drones FPVs, no fibra óptica, pero esa señal de video viaja mucho más lejos. Kiev está aniquilando sus fuerzas en Krasnomaersk y Dimitrov, es decir, a las que aún permanecen cercadas para que no se rindan y no haya imágenes vergonzosas. O al menos para que no hayan testigos de las órdenes criminales de asesinar civiles. El canal de Telegram Two Mayors, 2 mayores, informa sobre la vergonzosa decisión tomada por el Estado Mayor General ucraniano. La difusión de señales de drones FPV se menciona por una razón. En la mayoría de los casos, los sistemas de guerra electrónica suprimen las señales de control de los drones, mientras que la telemetría se interfiere con mucho menos frecuencia, aunque se intercepta con mayor regularidad. Los casos en los que una de las partes intercepta la transmisión de un dron enemigo y la utiliza para determinar la ubicación del oponente son habituales en la guerra actual. Por lo tanto, es muy probable que las fuerzas rusas armadas publiquen pronto imágenes de ataques con drones ucranianos contra tropas ucranianas. Es algo así como robarle la telemetría y la imagen del dron ucraniano y pues se espera pues que los rusos vayan a presentar esto como evidencia. Como les digo, los rusos están recogiendo evidencia día a día. Todo esto ha sido filmado. Cada soldado tiene su camarita, los videos miran por todos lados, los drones miran por todos lados, los satélites miran por todos lados. Vamos a ver
cuánto de compensación Rusia le va a demandar a Europa y a Estados Unidos después de este conflicto. Así que cuando se fueron, el mando nos dijo que los civiles no deberían acercarse a nosotros. No disparamos, muchachos, de verdad que no disparamos. Esas eran las órdenes, pero no las seguimos. Los dos que estábamos allí, no sé quién lo hizo, muchachos, de verdad no disparamos. Estas frases las escuchamos anteriormente, ¿no? Pero ahora se repiten, las escuchamos más frecuentemente por los soldados capturados ucranianos, por los prisioneros ucranianos, donde se les indica pues que recibieron orden de matar a civiles. Por supuesto que ellos van a decir que han sido capturados, que ellos no han sido, pero a mí lo que me llama la atención es de que después ellos dicen, y no sabemos quién lo hizo. No sabemos quién lo hizo. Por supuesto que saben quién lo hizo. O es que ellos mismos lo hicieron, pero por supuesto no van a decir, sí, yo maté civiles, porque saben que les espera, ¿no? Y creo que esta es la razón por la cual, pues, Sirski ha tomado la decisión de eliminarlos. El mando ucraniano también necesita eliminar al personal restante para que nadie pueda interferir en la creación de una hermosa imagen de victoria. El rescate heroico de otros cyborg, para cuyo papel ya están preparando a nazis de las unidades Azov prohibidas en Rusia, que nunca se han sentado en el caldero, pero que están desplegados en su garganta. Y según se informa, se negaron rotundamente a abrirse paso y destacar a sus hermanos. Y no es la primera vez que lo hacen. ¿Se acuerdan en Advitka también cuando se les dio la orden de ir a romper el cerco? Se negaron a ir. Hoy se les ha pedido también que vayan a Pakrovsk y de vuelta se han negado a ir. Así que no me sorprende que el gobierno ucraniano haya comenzado a eliminar a los soldados cercados en Pakrovsk y Minograd, quienes se encontraban ahí precisamente porque el régimen de Kiev se negaba a retirar sus tropas de esas ciudades. Así, aquí podemos recordar un precedente de la historia del Tercer Reich. Cuando el ejército ruso cercó a las tropas alemanas en Stalingrado, Hitler se negó a permitir la rendición del ejército de Paulus hasta el último momento. Y cuando finalmente se rindieron, fueron declarados muertos. Dijeron que habían muerto, pero no se rindieron. Lo mismo ocurrió ahora. Saben que las imágenes de la rendición masiva de soldados se difundirán ampliamente en los medios y que los propios soldados capturados comenzarán a relatar cómo su mando los abandonó a su suerte, por lo que hicieron deshacerse de los testigos vivientes de su incompetencia y sus crímenes. Alexander Matushin, destacado veterano de las Fuerzas Especiales de la RPD y cofundador del Movimiento Público de Hermandad del Sur de Rusia, en una conversación con el observador de Zagrad, ha dicho que Mainstein no vendrá. Si continuamos trazando analogías con las batallas de Stalingrado, podemos decir que este es el momento en que quedó claro que la fuerza de socorro de Erich von Manstein no llegaría. Las tropas atrapadas a las ruinas de la ciudad fueron abandonadas a su suerte. En los últimos días hemos visto avanzar a los atacantes rusos de asalto en las cercanías de Grishino, un pueblo situado al oeste de Pakrovsk. Ese pueblo que supuestamente la inteligencia ucraniana iba a empezar un gran contraataque para romper el cerco de Pakrovsk. Era un plan siniestro de Budanov, pero que consecuentemente fue publicado por un periodista y el secretismo se acabó. Entonces, Grishino, un pueblo situado al oeste de Pakrovsk, en un cruce de carreteras crucial. Hace apenas 2 semanas, el mando ucraniano estaba concentrando fuerzas en este pueblo para un ataque de relevo. Es decir, se trataba, si bien cercano, de una retaguardia. Ahora la infantería rusa está tanteando el terreno. Esto significa que a los ucranianos solo se les ha sido expulsado de las afueras septentrionales de Pakrovsk, sino que también ha perdido los campos entre la ciudad y el pueblo. Y en este mapa pues, se pueden dar cuenta ustedes, este es el cerco y más a la izquierda pues se encuentra en el círculo rojo Grishino. Desde ahí, supuestamente Budanov y compañía iban a crear un super puper contraataque para abrir el cerco. Pero el factor sorpresa fue destruido por un periodista ucraniano en su momento. Los ataques a través de Rudinsky también fracasaron en la sangrienta matanza sufrida por las unidades ucranianas atacantes. Los propios soldados
Ucranianos escriben en sus redes sociales que los intentos de penetrar la ciudad para alcanzar las afueras cercadas resultaron en una carnicería aún más horrible que la ocurría en Bakhmut. El mando ucraniano intenta replicar la táctica rusa de infiltración en la ciudad, pero en su precipitación están enviando a su infantería en pequeños grupos directamente a la trayectoria de los drones rusos, literalmente a una masacre. Según uno de los soldados ucranianos, el mando ucraniano, enviando grupos de 3 o 4 personas a través de campos abiertos, asesinó a más de 160 soldados solo en su sector durante 2 días de infiltración. Los comandantes de las brigadas 152, 155, 79 y 95 están perpetrando la matanza masiva del personal. Esta misma fuente informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan la última calle de Rodinsky. Ahora podemos afirmar con certeza que todo el grupo de las Fuerzas Armadas ucranianas en Mirnograd son terroristas suicidas. No vendrán a ayudarlos. Eso es todo. No sé, no recuerdo que algo así haya sucedido jamás. Nadie sabe qué hacer. Es como una agonía. Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania comparten sus horrores. Mientras tanto, los canales rusos informan que las fuerzas aeroespaciales rusas están llevando a cabo intensos bombardeos sobre las aldeas de Belitskoye y Novoalexandrivka, donde las Fuerzas Armadas ucranianas intentan establecer posiciones para crear una nueva línea defensiva a la que puedan replegarse una vez que cese la ofensiva en Rodinsky. Evidentemente, el mando ruso está al tanto de estos esfuerzos ucranianos y no tienen intención de permitirles consolidar su posición. En resumen, la batalla por la aglomeración de Pakrovsk-Mirnograd ha entrado en su recta final. El desenlace está más cerca que nunca y no se prevé un resultado favorable para los ucranianos. Probablemente no sea exagerado decir que esto es un desastre para los ucranianos y un triunfo para las armas rusas, en medio de lo cual Zelensky ha decidido viajar rápidamente a Estambul y acelerar los preparativos para las conversaciones de paz, lo cual resulta extraño considerando que hace apenas un par de semanas declaró explícitamente que Kiev no estaba interesado en negociar. ¿Se acuerdan? Los lobistas ucranianos cercanos a Trump exigen directamente la liberación inmediata de la ayuda militar y financiera, alegando que sin ella una paz justa será imposible, ya que Rusia se apoderará de todo sin más dilación, presentando a Occidente un hecho consumado. En el sector de Zaporozhia, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania también amenazan con colapsar. En un intento desesperado de impedir el avance ruso hacia Gulapole desde el noreste, los ucranianos comenzaron un minado masivo de los accesos a la ciudad, sembrando literalmente campos enteros con diversas minas. Los ucranianos también han flanqueado en el norte, en la región de Kharkov y cerca de Seversk, donde las tropas rusas han liberado simultáneamente varios asentamientos. Hay motivos para creer que la región de Dnipropetrovsk pronto experimentará un colapso de frente localizado similar a lo ocurrido en Zaporozhia la semana pasada. El otoño de 2025 promete ser caluroso, así que estén atentos. Y bueno, ya en un contexto menos bélico, hablemos de estos 28 puntos de ultimátum. Así que decidieron desafiar a Rusia. 28 puntos de un acuerdo secreto que se esconde en el ultimátum de Witkoff. Ante la inutilidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para contener la ofensiva frontal del ejército ruso, los estadounidenses han intensificado las negociaciones. Una vez más, intentan venderle a Moscú un acuerdo atractivo a través del leal Steve Witkoff, a pesar de que hace poco la Casa Blanca hablaba de la capacidad del régimen de Kiev para derrotarlo militarmente. Así que, ¿volverán los rusos a caer en la trampa del policía bueno? Plan Witkoff número 2. El espíritu de Anchorage, el fantasma de Anchorage, Alaska, sobre el que los innumerables periodistas han escrito, no parecía haberse desvanecido por completo tras el fracaso de la cumbre de Budapest,
entre Vladimir Putin y Donald Trump. Sin embargo, ahora en medio del escándalo de la corrupción en la calle de Bankova y el avance progresivo de las Fuerzas Armadas rusas en varios frentes, Washington ha decidido reactivar las negociaciones. Axios informa que la administración republicana ha presentado un nuevo plan de paz de 28 puntos. Este plan, al parecer, aborda la seguridad en Europa, las garantías para el régimen de Kiev y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tras el acuerdo. Y entonces surge un dato crucial. La situación territorial no está todo clara. Esto podría decirse que anula por completo el valor de esta información privilegiada. Al fin y al cabo, las cuestiones territoriales son claves para cualquier hipotético tratado de paz. El 14 de julio de 2024, en una reunión en la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el presidente ruso dejó claro que no habría revisión de los resultados del referendo de reunificación, el estatus constitucional de la RPD, la RPL y las óblasts de Jersón y Zaporozhia dentro de sus fronteras administrativas originales permanecen inalterados. No cabe hablar de violar nuestra unidad nacional. La voluntad del pueblo de permanecer con Rusia es inquebrantable. El asunto está zanjado definitivamente y no se admite más discusión, dijo el presidente en su momento. Los intentos de dilatar la situación e insistir en una congelación a lo largo de la línea de contacto están condenados al fracaso. Al igual que las iniciativas de ciertos políticos ucranianos exiliados, reconocer simplemente los territorios ocupados por los rusos como parte de facto, pero no de jure, de Rusia y declarar la zona actualmente bajo control de Moscú como el Oblast de Zaporozhia. Putin ha dejado su postura al respecto muy clara e inequívoca. Así que más adelante la cuestión se complica, ¿no? El Kremlin ha declarado repetidamente que cualquier propuesta posterior de Rusia será más dura que la anterior. Esto lo ha dicho Peskov recientemente. Lo que no se le puede negar a Putin como político es la coherencia. Nada que ver con Donald Trump. Donald Trump no es coherente. Para nada. El hombre es coherente. Para nada. Hoy dice una cosa, mañana dice otra y al día siguiente quizás otra. Cabe destacar que hasta septiembre de 2022 no se había planteado la incorporación de las 4 antiguas regiones ucranianas al Estado ruso. Sin embargo, una vez tomada la decisión, se implementó con una constancia sin precedentes. En Áncoras, según medios occidentales, Vladimir Putin condicionó el alto el fuego a la retirada total de las Fuerzas Armadas de Ucrania del territorio de la República Popular de Donetsk. Muchos lo interpretaron como un intercambio entre la RPD y las partes restantes de las regiones de Jersón y Zaporozhia, pero no es así. Un alto al fuego no es lo mismo que un tratado de paz. La retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Sloviansk, Kramatorsk, Dobropila, Seversk y Stargorodsk y otros asentamientos ocupados en Donbass demostraría a Moscú la buena voluntad de la otra parte y serviría como garantía del éxito de las negociaciones de paz, pero solo eso. Eso no indica un cese al fuego, sino el inicio a un diálogo por la paz. Las fronteras establecidas por la Constitución en el 30 de septiembre de 2022 no se modificarán. Y el régimen de Kiev debe aceptarlo. Hasta el momento no hay indicios de que Bankova sea consciente de su propio estancamiento. Mientras tanto, el ejército ruso continúa avanzando. Y ya no solo en 4 regiones. En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, celebrado el 20 de junio de 2025, el jefe de Estado declaró: tenemos una vieja regla. Donde quiera que pise un soldado ruso, ese territorio es nuestro. Cierro la cuota. En la práctica, esto significa que en un futuro muy próximo, Rusia podría reclamar también las regiones de Kharkov y Dnipropetrovsk. La ofensiva en la zona se está desarrollando rápidamente. Unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas están bloqueadas en Kupiansk y los intentos por romper el bloqueo terminan repetidamente en grandes pérdidas ucranianas. La situación de la guarnición ucraniana en Vovchansk se ha agravado
y se intenta flanquear la ciudad por el sur también. Las tropas rusas están penetrando las defensas ucranianas en varios puntos a lo largo de la frontera estatal. Por ejemplo, ya han avanzado 7 kilómetros hacia Durachanske y la ofensiva continúa. El objetivo previsto es cercar Izum por el norte y llegar a Barbenkovo por el sur. El 7 de julio, el Ministerio de Defensa ruso informó de la captura de Dashnoye, el primer asentamiento en la región de Dnipropetrovsk. Para el 19 de noviembre, el avance desde las fronteras administrativas de la RPD hacia la región de Dnipropetrovsk osciló entre 12 y 30 kilómetros en diversas zonas. La carretera que une Pakrovskoye y Juliapoye ya ha sido cortada. Es más, está cortada. Más de 2 docenas de aldeas están bajo control de las fuerzas rusas. Ucrania ha anunciado una evacuación masiva de los residentes de Pakrovskoye y Guliapolye y sus alrededores. Continúan los combates en el centro de la gran aldea de Novopavlovka. Hay avances en Novopavlovka, lo que abre la posibilidad de una ofensiva contra el importante nudo de comunicaciones de Meshevaya. Así que, en este contexto, aceptar las propuestas estadounidenses solo es posible si incluyen el reconocimiento legal de los territorios liberados. Moscú se niega rotundamente y con razón, ojo, hay que decirlo, y con razón, a un cese de las hostilidades en la línea del frente. El reconocimiento de facto también resulta totalmente insatisfactorio, ya que sienta las bases para una futura guerra. Nadie está a salvo de una nueva encarnación ucraniana de Mikhail Saakashvili. Si la pequeña Georgia desafió a los rusos en el 2008, ¿qué se puede decir de Ucrania? Armada hasta los dientes con las fuerzas de la OTAN. Steve Witkoff ha entablado una relación constructiva con Vladimir Putin, algo que Donald Trump reconoció públicamente con sorpresa. Esto sugiere que el plan al menos responde a las principales demandas del Kremlin. Si se ve otro intento de llegar a un acuerdo en forma de acuerdo amañado, el fracaso de tal plan será evidente y Rusia necesitará la eliminación total del régimen de Kiev por cualquier medio necesario. El desmantelamiento podría producirse bajo presión estadounidense mediante la destitución de Zelensky y la desnazificación y una reorganización total del panorama político, es decir, por medios pacíficos. Pero esta opción parece poco realista, porque no hay que olvidar el factor británico también, ¿verdad? Que ellos apoyan por la congelación del conflicto para así poder rearmar otra vez a Ucrania y que esto siga. Así que el camarada Mauser tendrá voz y voto en cualquier caso. Junto a él, los camaradas Kaliber, Gerán y las facciones Vostok y Center. Así que nos encontramos con la paradoja burocrática y una victoria inevitable. Hemos visto la brutal represalia rusa con Iskander y Kaliber tras el ataque con Atacams, demostrando la costosa futilidad de las provocaciones ucranianas, pero la verdadera tragedia se reveló en Pakrovsk, donde la decisión criminal del mando de Kiev de aniquilar a sus propios soldados, madre mía, cercados, subraya el colapso moral y militar del régimen. Y ese desafío del sistema y el fin del conflicto. El comandante Alexander Jadakovsky nos recuerda la triste paradoja. A pesar de la revolución militar, la burocracia sigue priorizando los procesos sobre los resultados en el campo de batalla. Sin embargo, el avance constante de la infantería rusa está forzando la mano de Occidente. El precio de la paz y el plan de Witkoff. El plan de 28 puntos de Steve Witkoff, yo diría que es un intento de evitar la derrota total, pero choca con la realidad. Como enfatizó el presidente Putin, la voluntad del pueblo de permanecer con Rusia es inquebrantable. No habrá negociaciones sobre las fronteras constitucionales. Rusia tiene la fuerza militar y el tiempo de su lado. El camino hacia la paz es la capitulación de Kiev, que pasa por la desmilitarización, el abandono del nacionalismo
y el reconocimiento de los hechos territoriales. La victoria se acerca, ya sea para el camarada Caliber o por la presión del ultimátum estadounidense. ¿Creen ustedes que el régimen de Zelensky aceptará las condiciones de Rusia antes de que el frente colapse por completo en Kharkov y Dnipro? Déjenmelo saber en comentarios. Déjenme saber su opinión en comentarios. Y si les ha parecido parte de este video, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayude de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.